Hola, hola, muy buenos días. Vamos a tratar de hacerles un video para la parte del tema de diseño de bloques. Ajá. Bloques, cuadrados latinos y demás. No es un tema complicado porque ya ustedes están incorporando como la metodología, los pasos y demás. Es como un tipo de experimento, ¿verdad? Con una variable que va a tener una participación en el ANOVA. Un factor de bloque es aquel en el que yo lo incluyo, lo ingreso para que él absorba, él tenga un poquito de la variabilidad del modelo total, pero ese factor no me va a interesar a mí como tal. Es decir, ocupo que él capture un poco de esa variabilidad, pero la variabilidad que él lleva no me va a interesar. Ahora, nos puede dar pistas, nos puede dar luces, nos puede dar información, para que uno luego en otro experimento lo incluya ya como un factor de interés, pero inicialmente es para eso. Su propósito es capturar de la partición de variabilidad que se hace con ANOVA, que ese factor se lleve un poco para que limpie como el terreno y se pueda identificar aquellos factores que sí son significativos verdaderamente. Entonces, voy a compartirles el material de hoy que tiene que ver justamente con esto que está en el TEC Digital y que referencia a el diseño de experimentos, semana 4, sí, diseño de bloques. Voy a quitar la cámara porque en realidad no aporta. Lo que tenemos que ver es lo que ustedes van a ir siguiendo en la presentación. Voy a hacer un video no más de una hora, porque los videos de más de una hora son canzones, son largos, y voy a centrarme en lo fundamental para que ustedes repasen a detalle la presentación y evidentemente las dudas que tengan las planteemos y las podamos evacuar. Voy a quitar la cámara. Entonces, en este momento estamos con esta presentación. Voy a tratar incluso de no meterme en Minitab, a no ser que sea estrictamente necesario, y entonces irlos guiando, porque el material viene muy específico, ¿verdad? Entonces, recordando un poco el concepto de bloques que les dije al inicio, ¿verdad? En todo modelo experimental, como lo podemos apreciar por acá, ¿qué es lo que hay? Hay factores, ¿verdad? Hay factores, un factor uno, factor n, porque puedo tener uno, 2, 3, X factores, y el bloque lo que es un factor de ruido, es un factor que necesito correr, que me ayuda a correr el experimento, pero que no me interesa lo que se diga acerca de la variabilidad de él. Recordando, los factores interactúan o de forma independiente tienen un efecto sobre Y, ¿verdad? Hay un resultado sobre la respuesta y nunca olvidemos que todo modelo, todo experimento tiene un error presente, ¿verdad? Tiene un error inherente. Entonces, los factores de bloque son factores que agregamos, factores adicionales al factor de interés que que sí nos interesa analizar, ¿verdad? Y se incorporan de manera explícita a un experimento comparativo para no sesgar la comparación. Son los factores que provocan la variabilidad en los datos, es decir, fuentes de variabilidad son todos aquellos que provocan variabilidad en los datos. Y hablando de un bloque completo, pues entonces se refiere a que cada bloque se prueban todos los tratamientos o niveles del factor. Aquí, ya desde la clase anterior, mencioné un poco de lo que es la interacción. La interacción es cuando dos o más factores interactúan, es decir, cuando el efecto de uno depende del nivel del otro. Es decir, cuando puede haber una interacción directamente proporcional al aumento de uno, aumenta el otro, o inversamente proporcional al aumento de uno, hay una disminución del otro, ¿verdad? Entonces, eso es algo que conceptualmente tenemos que tener muy claro. Como técnica, bloquear es para tratar con factores perturbadores o de ruido, es decir, se les conoce como perturbadores o de ruido, y entonces probablemente
probablemente tenga algún efecto en la respuesta. Es decir, no es que nunca podría salir significativo. Sí, sí puede salir significativo, pero aún y cuando salga significativo, quizás no nos interese a nosotros su análisis per se, ¿verdad? Y que la variabilidad que transmite, pues en realidad es para un tema de despeje, ¿verdad? Típicos factores perturbadores son lotes, que son baches de materia prima, lotes de materia prima, operadores, operarios, partes de equipos de prueba, tiempo, como turnos, días, etcétera. Y entonces, esos son los que más comúnmente pueden ser considerados como bloques. Y este concepto de bloquear o bloques, pues se utiliza mucho en la industria y si no, pues deberían de utilizarse. Si la variable perturbadora, el bloque, por ejemplo, operarios, el factor operario, es conocido y controlable, usamos bloques. Si el factor perturbador es conocido, pero no es controlable, se puede utilizar un análisis de covarianza para remover el efecto de ese factor perturbador que no puedo controlar. Lo veremos más adelante. Si el factor perturbador no es conocido y no controlable, es decir, no conocemos esta variable, entonces se esperaría que la aleatorización sea la que balancee el impacto que se tiene en todo el experimento. Algunas veces varias fuentes de variabilidad son combinadas en un bloque, de modo que el bloque llega a ser una variable agregada. Si nos queremos evocar a el modelo teórico en donde se incluye un bloque, entonces, pues recordemos de clase pasada, hay una constante que es mu, tau, que es un tratamiento o representa al factor básicamente que tiene i y niveles, como lo vemos aquí abajo. Tenemos ahora el factor de bloque que tiene J niveles, ese factor, y tenemos el error. Aquí viene la nomenclatura para que ustedes la puedan consultar, ¿verdad? Yo le llamo al bloque como el nuevo invitado, aquel que estoy diciéndole, venga a la fiesta, consuma comida en la fiesta, pero su presencia me es irrelevante. Suena un poco cruel, pero es como cuando usted, por ejemplo, en una fiesta o en una salida, quiere llevar a su novia, a su novio, y la mamá le dice, sí, sí, usted puede ir, le dice la muchacha, sobre todo a la muchacha, le dice, usted puede ir, pero me lleva a mí, o lleva a su hermana, o lleva a su papá, o lleva a un tío, para evitar algunas actividades por ahí. Entonces, usted ni modo, lleva a la novia, al novio, lleva al tío o a la tía o a la tercera persona, al mal tercio, ese mal tercio come. Es decir, agarra variabilidad, pero no me interesa nada de esa persona, ¿verdad? Entonces sí es importante tener claro algo que se dice aquí y es que se va a reflejar en la tabla de ANOVA la presencia de bloque, porque obviamente el objetivo es que tome un poco de esa variabilidad para que nosotros podamos tener un panorama muchísimo más limpio a la hora de analizar. Vean, por ejemplo, ¿verdad? En lo que hemos visto hasta el momento, a no hay un factor, pues está la fuente de variabilidad, el factor, el error y la totalidad, ¿verdad? Respecto a la suma de cuadrados, a los cuadrados medios, al F estadístico calculado y al valor P relacionado. Cuando tenemos una ANOVA de dos factores, entonces ese otro factor es el que está aquí que se llama bloque y que vea que tiene sus propios grados de libertad. De acuerdo a los niveles que tiene -1, va a generar una suma de cuadrados, va a generar un cuadrado medio, incluso puede generar un F y un valor P, ¿verdad? Pero no nos interesa, jóvenes, no nos interesa lo que nos diga. ¿Puede ser que sea significativo? Sí, podría ser. Y nos llevaría a pensar en hacer un experimento secuencial, es decir, un segundo experimento, ya considerando este factor de bloque, no como bloque, sino como un factor a considerar, un factor, perdón, normal.
Es importante que repasen estas fórmulas por aquello de que nos veamos en la obligación de hacer un problema de cálculo manual. Para que entendamos, sería bueno practicar, ¿verdad? Calcular la suma de cuadrados como con estas fórmulas que vienen acá, porque pues el riesgo siempre está de que se pueda hacer un problema manual en el examen, dado las características o comportamientos del grupo como un todo. Importante porque ustedes lo van a leer acá, ¿verdad? Ya habíamos visto el concepto de suma de cuadrados totales para el tratamiento y vean que aquí está el bloque porque va a tener sus propias sumas de cuadrados, sus propios grados de libertad que están por aquí. Estos son los que corresponden al bloque, estos corresponden al factor o los factores y estos son los grados de libertad que corresponden a la suma de cuadrados del error. Aquí todavía estamos ante un modelo aditivo y me voy a volver un momento acá, voy a limpiar para poderles dar este señalamiento que es importante en el sentido de ese modelo aditivo. Es decir, es un modelo aditivo y de hecho me voy a ir más para acá para que lo vean más claro, jóvenes, borrando esto. Es un modelo aditivo porque es un modelo de sumas. Es decir, la ecuación matemática está compuesta por sumas. En el momento en que, por ejemplo, tau multiplicado por beta, es decir, en el momento en que dos factores tengan una interacción significativa sobre Y, ya esto no se conoce como un modelo aditivo, ya dejó de ser un modelo aditivo y pasa a llamarse como un modelo no aditivo. Como lo dice acá, el modelo aditivo es porque no hay interacción entre tratamientos y bloques. Los bloques se consideran factores aleatorios y recordar checar siempre los supuestos del modelo a partir del error o a partir de los residuos, porque el residuo es al final de cuenta un error, ¿verdad? Con respecto al tamaño de muestra, para sacar la potencia de la muestra, pues está el procedimiento DSO, que son las curvas de operación y que se puede determinar con ello entonces el número de bloques a correr. Aquí la prueba de hipótesis es igual, no cambia en nada, porque lo que queremos probar es si las medias son iguales o si no todas las medias son iguales, si al menos una es distinta. Y con que eso pase, con que una sea distinta, pues ya no hay igualdad de medias sobre Y es debido a que algún factor o interacción son significativos para el modelo. Si lo queremos ver en forma de diagrama, entonces la variación total se debe a la variación de los tratamientos, ¿verdad? Se debe a la variación debido a los bloques y se debe a la variación debido al muestreo aleatorio o la variación del error. Por eso el error siempre está presente en la ecuación. Recalcando, la prueba F de Fisher nos va a decir que el F que yo voy a estimar va a ser a partir de los cuadrados medios del tratamiento entre los cuadrados medios del error, ¿verdad? Cuando H sub 0 es verdadera, quiere decir que este estadístico de F, ¿verdad? Con sus respectivos grados de libertad y a un alfa determinado, entonces si H sub 0 es verdadera, es porque mi F calculado va a ser menor a mi F teórico. Entonces voy a estar en la zona de aceptación. Aquí ven esta práctica para que ustedes calculen los grados de libertad, los cuadrados medios, la razón F o el estadístico F y su respectivo valor P. Eso queda para trabajo de ustedes. Con este ejemplo del desgaste de las llantas, lo que se quiere es determinar si diferentes tipos de material en cuatro diferentes, es decir, cuatro diferentes materiales, cuál es el que desgasta la cantidad mínima, ¿verdad? ¿Cuál es el que nos da la cantidad mínima de desgaste después del periodo de manejo? Y entonces, para este ejemplo tenemos A, B, C y D como materiales y pues ahí se quiere probar cuatro materiales bajo condiciones actuales. Este lo podemos comentar cuando nos volvamos a ver porque aquí hay varias consideraciones. Por ejemplo,
dice cuatro diferentes tipos de materiales para llantas. Entonces tengo la llanta actual más otros materiales, uno más barato y luego dos de la competencia. Pero aquí uno se podría preguntar, ¿todas fueron en el mismo auto, es decir, el mismo tipo de autos? ¿Se corrieron sobre calles pavimentadas o calles de lastre o calles de barro? ¿Se hicieron en cuestas, se hicieron en plano, se hicieron en superficies irregulares? Es decir, hay muchas otras variables que se pueden considerar, pero para efectos de ilustración del bloque nos quedamos con cuatro tipos de material en este momento, que son los que les mencionaba, de probar el material que hoy utilizamos para las llantas, el material más barato, el material del competidor uno y el competidor 2. Uno como empresario, bueno, yo no soy empresario, pero uno si fuera el gerente, uno quisiera obviamente pasar a cuál material, chicos, ¿cuál creen ustedes que a cuál material? Yo digo que el más barato, aquí nos falta una tilde. ¿Por qué el más barato? Porque entonces podría bajar mi precio, vender más barato mi llanta y ganar mercado. Ahora, se quiere analizar competidores para ver qué tan buenos es las llantas de ellos y de paso comparo el desempeño de mi material A, que es el que estoy utilizando hoy. Dice que la variable respuesta es Y y J, que es la diferencia de espesor en milésimas, y el único factor de interés es marca, o sea, tau de J, ya sea cuando siendo J 1, 2, 3, 4. Cuatro carros representan diferentes marcas, modelos y tamaños. Aquí tenemos un enorme sesgo, porque ya si tenemos automóvil 4x2, 4x4 y pesado, ya el desgaste va a ser diferente. Y los tamaños también. Pero como les dije, esas consideraciones se hacen en el momento del diseño y ahorita, para efectos ilustrativos solamente, vamos a ver cómo fue que se diseñó el experimento. Es decir, se incluyó una llanta de cada uno de los cuatro tipos de materiales en cada carro, se aleatorizó su asignación, es decir, la posición en donde se iban a colocar, se manejaron los carros por el número especificado de kilómetros y luego, pues aquí nos preguntan, ¿cuál es el bloque? Entonces, como les dije yo al inicio, ¿qué es un bloque? Es un factor de ruido o perturbador que yo necesito para hacer el experimento. Aquí el experimento es, quiero ver el desgaste del material de las llantas, pero yo no puedo poner a correr las llantas al aire libre. Ocupo un carro, ocupo un automóvil. Entonces ese automóvil juega el rol de el bloque como factor perturbador. Y entonces la meta del diseño aleatorizado de bloque es separar la variabilidad de bloque a bloque cuando se comparan tratamientos, al comparar tratamientos dentro de cada bloque. Si ustedes abren el archivo de Minitab de llantas, pues van a tener estos datos porque son los que tenemos en términos de, ya les digo, tipo de material. Con el carro 1 me da un desgaste de esto. Tipo de material B, con este mismo carro nos da esto y así sucesivamente. Entonces, esto que estoy encerrando acá son las lecturas de desgaste que fueron medidas a partir del experimento. Ahí está el archivito, como lo pueden apreciar, pueden verlo y pues simplemente vean que el gráfico exploratorio, el que yo recomiendo siempre hacer para tener un sentido de cómo anda mis datos, pues aquí escojo uno de caja y entonces mi variable de respuesta es desgaste, que es Y, y lo voy a hacer en función de ¿qué? De la marca. ¿Por qué de la marca? Porque es lo que me interesa a mí como factor. Podría hacerlo también por carro. Perfectamente lo puedo hacer porque es un gráfico exploratorio. Entonces vean que por marca, ¿verdad? Ya de por sí, si por aquí están, que se me hizo, si por aquí están los valores medios, ¿verdad? Donde estoy señalando aproximadamente, entonces pareciera que sí hay una diferencia de al menos una. Pareciera que estas medias de BCD se parecen, ajá, pero la media del material A, que es el que yo tengo hoy en mi fábrica, en mi empresa, pareciera que desgasta más. Vean que puede ser que ande con un desgaste promedio como por acá, mientras que los desgastes promedio de los otros andan por aquí, andan muy cerquitas entre ellos, ajá.
y este también. Ahí me perdonan que el cursor no hace muy bien las líneas, ¿ok? Entonces, aquí ya el gráfico exploratorio me está diciendo, vea Marco, parece que sí hay diferencias de las medias, pero no puedo inferir con este gráfico, puedo describir. Si yo lo hago por carro incluso, vean acá el gráfico por carro, me está diciendo el carro uno, ajá, parece que desgasta más que el carro 4, ¿ok? Entonces ya aquí estoy percibiendo que hay una diferencia importante a partir del carro. La hipótesis estadística ya la mencionamos, no la voy a repetir, ¿verdad? La media verdadera de desgaste para los materiales A, B, C y D, ¿verdad? Es la misma, es lo que plantea esta H sub 0 y pues que no todas las medias van a ser iguales, es la hipótesis alternativa. Si yo planteo este gráfico de valores individuales, incluyendo auto, carro y marca, como lo ven acá, ¿verdad? Que sería bueno que lo practiquen, jóvenes. Yo todo lo que pongo sería bueno que lo practiquen y lleguen ahí, porque es parte de minimizar mi brecha de Minitab que tengo, si es que la tuviera. Entonces, les recomiendo tratar de ir haciendo todo lo que se presenta, ¿verdad? Por acá. Y entonces vemos que el material A incluso desgasta más en el carro uno que vimos que era el que presentaba mayor desgaste. Carro uno presenta mayor desgaste, carro uno presenta mayor desgaste y carro uno presenta mayor desgaste. Entonces pareciera que el experimento incluso tiene un sesgo de la utilización del carro y el material. Pero repito, para efectos ilustrativos y del concepto de bloque nos interesa solo el material. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la herramienta de GLM o General Linear Model para ajustar el modelo lineal general. Entonces, haciendo esto, ustedes van a obtener estos resultados. No puse la pantalla donde rellené con los datos porque ustedes lo pueden hacer para obtener justamente mi análisis de varianza que anda por acá, ¿verdad? Vean, muchachos y muchachas, que si yo incluyo solo marca como un experimento de un solo factor, tengo un valor P y me pregunto, ¿es menor a 0,05? Y aquí, pues 0,115 no es menor a 0,05, por lo tanto, no tengo suficiente evidencia estadística para rechazar H sub 0. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que todas las marcas de material son iguales y eso en el gráfico que vimos inicialmente parecía que no era cierto. Además, vea el R cuadrado que tengo por acá, que es un 37,92. Es bastante poco, ¿verdad? Es decir, un R cuadrado, un 37%, un 38% de la variabilidad explicada en el modelo es bastante poco. Entonces pongan atención a todos esos detalles. Además, por aquí me está señalando más abajo en la salida de Minitab que hay una observación que es la número 14 como una observación atípica, como una observación poco común. Cuando tengo datos atípicos, hay que poner atención. Porque si esos datos sobrepasan el 10%, es decir, si tengo tantos datos que representan más allá de un 10% de datos poco comunes, tengo un problema con los datos que yo capturé o con los que me proporcionaron. Así que pongan atención. Ese 10% es un convencionalismo, no está definido en ningún lado, es un tema más de práctica. Ahora, entonces, vea lo que dice la salida del modelo lineal general. Dice, si nota la nova, ¿qué puede inferir en este momento respecto a la marca? Bueno, pues parece que la marca no es significativa, pero está incluido el factor de carro por acá, no está incluido. Entonces, por favor, ahora incluyan carro, vuelvan a correr el modelo lineal general, vuelvan a correrlo, es decir, pongan todos los datos, pongan los valores tanto de carro como de marca, ¿verdad? Para que nos salga aquí en el análisis de varianza. ¿Y qué podemos observar acá? Marca ahora sale significativo
Carro también sale significativo, pero carro, recuerden que no me interesa. Pero ojo, está saliendo significativo. ¿Qué podemos decir ahora que se incluyó el carro? Bueno, que marca carro al agarrar una porción de la variabilidad, ¿verdad? Tomó un poco de la variabilidad, limpió como la cancha y pudimos identificar a marca como factor significativo. Y además, carro está siendo significativo. Y aunque no me interesa su análisis, sí es importante porque me está diciendo que el experimento puede tener un problema en términos de la, la inclusión del mismo y que forma parte de esa significancia, ¿verdad? Entonces, aquí ahora el tema es, si ustedes deciden en la empresa que hagamos otro experimento, ya incluyendo carro, aleatorizando mejor, considerando un mismo carro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Como estamos en GLM, aquí ya tenemos una ecuación resultante. Recordamos la observación poco común y deberíamos de ver cuántos datos tenemos para saber si eso representa más de un 10% respecto al tema de datos atípicos o poco comunes. ¿Ok? Y entonces el R cuadrado, vean lo que pasó. El R cuadrado no subió, si lo vemos en el slide anterior, a un 85,71, que es la pregunta que viene aquí. Observe lo que ha sucedido con el indicador de R cuadrado. ¿Y qué es lo que sucedió? Que el mismo mejoró. Es decir, tenemos una explicación mayor, ¿verdad? De la variabilidad presente en el modelo. Ahora, si ya nos sale que una media es distinta, ¿verdad? Es distinta, entonces tenemos que hacer comparaciones de pares, comparaciones para saber cuáles se parecen más y otros, ¿verdad? Entonces, estas son las comparaciones que hicimos la semana pasada para saber cuáles materiales se parecen más entre sí. Y parece que el A y el B, que son los que desgastan más, se parecen entre sí. El B es el más barato, recuerde, y desgasta menos que el estándar, que el que yo utilizo hoy. Ahora, ¿quiénes desgastan mucho menos? El C y el D, que es la competencia. Entonces, podría ser que haya que tomar una decisión respecto a cambiar materiales, ¿verdad? Aquí, respecto a marca, es la comparación y nos dice quiénes se parecen. Aquí, respecto a carro, es la comparación y nos dice quiénes se parecen, ¿ok? Pero entonces, como carro no nos interesa porque es bloque en este experimento, no lo analizamos, pero nos está dando información valiosa. Recuerden hacer el análisis de residuos, los tres supuestos, el supuesto de la normalidad, el supuesto de la varianza constante y el supuesto de la independencia que se deben de cumplir. Aquí me parece que los tres supuestos se cumplen, por lo tanto, uno concluye que el modelo ajusta, que el modelo se ajusta. Aquí viene pues un resumen de lo que hemos hecho con este caso, ¿verdad? Que ya vamos incorporando esos pasos cada vez que lo repetimos como a nuestra metodología del diseño de experimentos, porque siempre se debe seguir de esta manera. Cuando estamos hablando de cuadrados latinos, es exactamente el mismo concepto de bloque, solamente que estoy incluyendo dos factores de bloque. En el anterior incluimos uno, aquí incluimos dos, pero es exactamente lo mismo. Entonces, aquí el bloque va a ser no solo el carro, sino la posición en donde estoy colocando la llanta, ¿verdad? Y vean que aquí las letras pues representan los materiales que estoy probando y las observaciones o los datos. El modelo teórico, lo mismo, la constante, un factor, el otro factor, el bloque y luego el error, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes practiquen porque nosotros lo que estamos tratando es de incorporando los conceptos poco a poco de cómo la metodología va, ¿verdad?
evolucionando respecto al tipo de experimento, al diseño experimental y dependiendo de lo que yo ocupo analizar. Entonces vean que bloques es una grandísima ayuda porque como vieron cuando incluimos a Carro, él agarró una parte de la variabilidad, limpió y nos dejó ver que marca era significativo, mientras que cuando lo corrimos solamente con marca no nos daba significativo y eso representa un problema porque nos puede dar resultados engañosos del experimento y hay que evitar eso a toda costa, ¿ok? Ven que el material no es pesado, ahí vienen algunos ejemplos en el material. De hecho, si usted observa por acá el material de semana 4, ¿verdad? Bueno, pues obviamente que hay exámenes cortos, pero ustedes no tienen esto, pero en Tech Digital, vamos a abrir para que vean lo que tienen acá, que es importante para que lo repasen este lunes entre el material de semana 4. Y entonces yo les voy a subir este video acá. No estoy compartiendo, lo cual me parece un error porque lo que ocupo es que vean Tech Digital. Y ya por acá, entonces en semana 4 vean que está la información de bloques, bloques y otros. Creo que no, así, creo que aquí está, la versión está con el rediseño. Y vea que vienen el problema con Gutiérrez y viene entonces la información correspondiente. Cualquier duda, bueno, vean en el libro de Montgomery o en el de Gutiérrez Pulido el capítulo correspondiente a bloques. Es obligación ir leyendo la materia conforme vamos avanzando. Es decir, no lo tengo que decir, ustedes lo tienen que hacer. Si yo veo bloques, voy y leo la materia del libro de Montgomery y del libro de Gutiérrez Pulido, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tienen la información para que ustedes puedan trabajar con esto y vamos a ver si me falta algo más que subirles. No, parece que no. Con esto ustedes pueden seguir. Practiquen, por favor, practiquen, muchachos. Es realmente importante practicar y es importante que lean también la materia. He hecho un video, no sé, como de media hora, tal vez un poquito menos, con el propósito de que sean videos muy puntuales, muy explicativos y que ustedes los puedan consultar también. Entonces, nos vemos en semana 5 si Dios lo permite. Si tienen dudas, pues me las plantean del material de semana 4 y estamos a la orden, ¿de acuerdo? Un abrazo y que estén muy bien. Voy a dejar de grabar para poder generar el archivo. Muchas gracias.